Hola, soy Erika Joana Puentes Agudelo, maestrante de Psicología Comunitaria, y hoy les estaré compartiendo sobre el texto Empoderamiento, Proceso, Nivel y Contexto. A manera de resumen, en este texto se dialoga sobre el fenómeno del empoderamiento, se hace un análisis teórico desde el proceso y el resultado de lo que es el empoderamiento según Zimmerman 2000, y desde este mismo autor y también la perspectiva interaccional de Bronfenbrenner en el 87 ellos mencionan que no hay una diferencia significativa de esos conceptos, es decir, de proceso y resultado desde el concepto de empoderamiento, pero sí desde la percepción de la comunidad involucrada. También mencionan que es necesario proponer una diferencia entre contexto y nivel de empoderamiento a través del análisis del fenómeno estudiado contextualmente desde los diferentes niveles como el individual, el organizacional y el comunitario del agregado social, lo cual permite entonces mayor claridad del empoderamiento como un proceso en diversos contextos y niveles. Para estos autores, el concepto de empoderamiento para la psicología comunitaria ha sido un concepto supremamente importante y que se ha ido enriqueciendo con el paso del tiempo, y precisamente en este artículo se realiza un análisis del empoderamiento desde diferentes componentes que ya vamos a ver. Número 1. El empoderamiento como valor. Entonces, el empoderamiento como valor, mencionan los autores, que implica una intervención basada en fortalezas y potencialidades para un cambio social en la comunidad, donde el profesional tiene un rol de facilitador y de colaborador en el trabajo comunitario. Número 2. El empoderamiento como proceso. Entonces es importante comprender que el concepto de empoderamiento contiene una parte cognitiva, afectiva y conductual. En términos de Rappaport, el empoderamiento busca ganar control sobre la propia vida, individual o colectiva. También varios autores como Maritza Montero mencionan que esta es una correspondencia entre metas y logro, pero resaltan que no es posible establecer de manera objetiva dónde termina el proceso y dónde empieza el resultado. Por tanto, Zimmerman en el 2000 expone 6 situaciones para ejemplificar este componente. Número 3. El empoderamiento como proceso situado en un contexto. Entonces vamos como en escala. En este apartado o componente, entonces es importante comprender que el contexto en el cual se desarrolla un proceso de empoderamiento es muy relevante, porque allí se desarrollan roles dentro de los miembros de la comunidad, pero también de los externos, como el profesional que va a apoyar esos procesos, que resulta ser un facilitador, pero también de esas instituciones que llegan a apoyar como redes, todo lo necesario para proveer oportunidades a nivel comunitario en pro de ese cambio social. Entonces esta perspectiva, digamos que es muy ecológica. Para hablar entonces de empoderamiento, tendríamos que considerar algunos elementos como los históricos, los políticos, los económicos de esa comunidad, porque de ahí parte la diferenciación entre unas comunidades y otras, y allí se podría entonces variar, porque unas comunidades frente a ciertos aspectos se sienten empoderadas en elementos que de pronto otras no. Entonces es importante considerar esto. Número 4. El empoderamiento como proceso en un contexto experimentado en diferentes niveles del agregado social. Para esto entonces quiero comentarles el análisis que hace Zimmerman en el 2000 sobre el empoderamiento en diferentes niveles. El primer nivel es denominado individuos solos o agrupados. Entonces en este nivel existen creencias acerca de la propia competencia, esfuerzos para ejercer control y una comprensión del ambiente sociopolítico. Entonces este nivel comprende 3 aspectos importantes a tener en cuenta, que es el intrapersonal, el cognitivo y el de comportamiento. Va a ser fundamental comprender que este componente o este nivel se encuentra inmerso en los siguientes niveles que vamos a conversar. El segundo nivel menciona sobre las organizaciones. Entonces en este nivel de organización no se denomina esta estructura como un todo, sino que desde la mirada empoderadora es un contexto de los individuos. De ahí que el primer nivel vaya a estar inmerso en los demás. Entonces, según el autor,
se requiere para el cumplimiento de los objetivos organizacionales, se va a requerir entonces el fomento de aspectos particulares como el liderazgo compartido, como procesos de capacitación de sus miembros en función de objetivos de la organización, como sistemas de distribución de roles y responsabilidades, o como la creación de entornos de intercambio de información y de recursos. Y el tercer nivel es el de comunidades geográficas enteras. Menciona Zimmerman entonces dos tipos de comunidades, una que es la empoderadora y la otra que es la empoderada. En la empoderadora, el autor menciona que es aquella que posee todos los recursos asequibles para sus miembros, todo lo necesario para que se desarrollen sus procesos individuales y esa participación ciudadana, configurándose entonces como un contexto empoderador a nivel individual. Nuevamente, inmerso el primer nivel de lo individual. Y la comunidad empoderada, que es la segunda, que es esa comunidad que quiere, intenta mejorar y en su contexto empoderador se conforma entonces por sistemas o estructuras que favorecen entonces estos procesos de empoderamiento. Y estas unidades entonces, en términos de este autor Zimmerman, contienen metas, recursos, procesos, interacciones y un contexto en el que estén inmersos. A modo de conclusión, se realiza pues como unas aclaraciones finales del artículo de investigación. Entonces, en este artículo se presenta un modelo de relación entre proceso, contexto y niveles del agregado social. También mencionan que los procesos de empoderamiento son dinámicos entre acciones y resultados y que esto parte de realidades contextuales. Hay también un elemento en el texto que se agrega para el modelo de Zimmerman, que es el contexto empoderador. Los autores del artículo mencionan que este debería estar en cada uno de los tres niveles. También en el artículo se menciona que se debería agregar un nivel que es el grupal, pero entonces se discute que resultaría difícil, ya que sería complejo diferenciar las interacciones, procesos y metas de los individuos y de los grupos. Y finalmente, vale la pena entonces mencionar que existen muchos estudios acerca del empoderamiento individual y no tanto sobre los otros niveles, organizacional y comunitario. Esto parte del hecho que los siguientes niveles están empoderados en la medida del resultado de que los miembros de estos, o sea, de manera individual, estén empoderados y estén experimentando este concepto. Por lo que entonces existe casi que una interacción proporcional en el proceso. En la medida que un individuo esté empoderado, entonces una organización estará empoderada, ya digamos que a nivel grupal, toda una comunidad. Entonces es proporcional. Muchas gracias.